Muy buenas tardes, compañeros docentes, mucho gusto. Mi nombre es Rubén David Osabulla, soy perteneciente al grupo 3 de la materia de descripción de archivos, organización documental, de la Universidad del Quindío. Actualmente vivo en la ciudad de Ibagué y estoy actualmente en sexto semestre. Para dar inicio a las preguntas planteadas por la docente, tenemos la primera, que es la descripción archivística. Vamos a enfatizar un poco como en el tema, etimología o lo que comprende dicha frase en el conjunto de datos dentro de la documentación. Podemos aclarar pues que como su nombre lo indica, es la descripción de los archivos, la descripción de los documentos, donde se analiza, donde se describen detalladamente qué es lo que lo conforma cada uno para así tener una buena función, un buen análisis de cada uno. También podemos hablar de que pues es la descripción también de lo que son pues las demás entidades archivísticas, las demás entidades en las que hablamos de agentes, funcionarios, toda la parte administrativa, y encamina también muy bien a los resultados del proceso. Eh, Englobándolo un poco más, podemos afirmar que es un conjunto de principios y técnicas que pues se han venido desarrollando últimamente y se han venido como enfatizando relativamente a lo que es el archivo como tal en los documentos, y pues se va enfocando o estructurando pues en el orden público, en el orden privado. Como ya pueden ver, todas las entidades deben manejar el archivo según el Archivo General de la Nación. Es una de las políticas que contempla poder tener un archivo que se pueda ordenar o que esté ordenado. ¿Sí? Tenemos un autor, Freddy Miller. Él comenta que este proceso es una descripción del mismo, eh, que es como una serie de procesos que van encaminados unos detrás de otros para poder describir un documento, para poderlo analizar y poder dar un conforme, eh, no sé, poder dar una descripción detallada de lo que se quiere expresar. También para poder describir esto, pues se requiere de unos instrumentos, obviamente, que se va a llevar a lo que es, que pueda orientar al usuario para que se pueda leer y se pueda detallar o especifica de lo que trata dicho documento. ¿Cómo se debe realizar esta descripción detallada? Bueno, la descripción detallada se debe tomar en cuenta que es en una combinación o una forma conjunta con la ordenación, porque con la ordenación pues no vamos a escribir un documento que esté desorganizado, y que esto ayude pues obviamente a todas las personas, a todos los usuarios externos e internos procedentes de la misma entidad o de cualquiera que tengamos, para que se pueda visualizar correctamente el documento y se puedan hacer las consultas adecuadas. Todo esto implica o llegamos a la conclusión como tal de transmitir la información y describir unos rasgos, como hacer un breve resumen de lo que trata el documento. Todo esto es con el fin de poder brindar la información adecuada y poder brindar lo que se trata relativamente de escribir un documento conforme lo estipula la ley. Ya veremos unas normas, unos como tal acuerdos que rigen como tal la descripción de los archivos. Bueno, como segundo punto, nos vamos a encaminar acerca del marco normativo de la descripción archivística. Tomamos en cuenta un instrumento descriptivo como tal que ha surgido, es la norma internacional general de descripción archivística, llamada de siglas ISAD, entre paréntesis, la letra G. ¿En qué consiste? Es un conjunto de reglas generales, lo cual encamina a la creación de descriptores coherentes, lo cual pues que esté acorde, ¿sí? Que esté acorde con la documentación que se va a escribir, y todo esto ayuda a que sea de fácil acceso y de fácil recuperación toda la información que se maneja. Además de eso, se tienen algunos beneficios que se encaminan a lo que es la integración de descriptores, ¿sí? Normalizar los encabezados, intercambio de información. Todo esto son beneficios grandes al momento de normalizar lo que, lo que es la descripción archivística. Porque es uno de los más importantes que tenemos, la ESAB.
porque es un instrumento descriptivo que lo recomiendan los organismos internacionales, que su objetivo, como lo mencioné anteriormente, es proveer un medio pues como generalice o como nos contextualice todas las reglas y los encabezados que debe tener la descripción archivística, bajo qué contextos se debe manejar, cómo se debe presentar, qué debe incluir cada uno, qué documentos los produce, cuál es la visión general que debemos tener de dicha institución, de dicho fondo, ¿sí? Y depende de cada una de esas etapas, de cada uno de esos procesos, podemos referirnos a lo que es un tipo documental pues, de la unidad como tal. Teniendo en cuenta esto, pues se parten acerca de 7 áreas, de las cuales todas están divididas en total unos 26 elementos. Tenemos como primer ítem la identificación, allí se debe identificar todo lo referente al documento, cosas generales, ¿sí? Tenemos el contexto como tal, a lo que conlleva dicha documentación, tenemos el contenido y la estructura, todo lo fundamentado, la parte donde se encuentra la información, el acceso y utilización que se va a manejar en dicha documentación, qué documentación tiene asociada, es el quinto punto. Tenemos un punto de notas también, que es donde se debe aclarar si el tipo de documento está, si es compatible, en qué formato, si el tipo de notas, eh, podría yo decirlo, si hace falta alguna información relevante. Y tenemos como séptimo punto el control de la descripción, que es donde vamos a hacer una breve descripción o lo que se puede interpretar de dicho documento. Tenemos otra norma, que es la ISAR. Es una norma internacional cuyo objetivo es establecer encabezamientos autorizados para describir entidades. Allí hablamos de lo que son instituciones, personas, familias, pues ya después ya miraríamos como tal la norma encabezada a lo que son personales y familiares, y en torno a la gestión de los archivos. En, este, en esta norma se divide en 4 áreas. Estamos hablando de identificación, descripción, relaciones y control. ¿Cuáles son las funciones que tiene como tal esta norma? Primero es controlar la creación y los puntos de acceso de donde vamos a partir para describir la documentación. Y la segunda, ya como tal entrando en el proceso, es la descripción de una entidad, de la persona o de la familia. De todo esto pues se recopila la información y de allí se dispone a crearlo en qué entidad u órgano productor fue creado. Tenemos como otra norma, la EAD o norma de descripción archivística codificada, pues como su nombre lo indica, se utiliza para la codificación pues ya en formato electrónico, eh, lo, lo cual como pues también hacemos la parte física, pero entonces también debemos tener una parte de descripción electrónica. Esta norma es de gran utilidad, por decirlo así. El objeto principal, bueno, como su nombre lo indica, es codificar, ¿sí? Lo que son, pues, en la parte de los inventarios, es registrar cualquier extensión, ¿sí? Ya sea nueva, ya sea existente, se debe tener una relatividad en cuanto al fondo documental. Dentro de ella se incluye lo que son los textual, lo electrónico, material, visual y registro sonoro. Como pueden ver, encajamos o estructuramos todo lo que tiene que ver con la parte digital de cada uno. Tenemos la ISO 23081, que es del 2004, que habla sobre los procesos de gestión documental o los metadatos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues sencillamente tenemos que escoger unos metadatos que se ajusten al tipo documental o a la descripción documental que nos enfocamos. Esto nos facilita lo que son crear, manejar y utilizar todo tipo de información y el acceso relativamente a lo que es la recuperación de la información. En esto se ven 3 partes. Lo primero son los principios, la segunda parte implementación de los principios y la tercera evaluación del conjunto de metadatos existentes e iniciativas en la ISO. Todo esto parte en que siempre se va a hacer un proceso de pasos y pues esto incluye lo que es si relativamente cada metadato se hizo de acuerdo a lo que se estructura en dicho documento. Según la docente nos estipuló también un cuadro en el cual habla de unos decretos. En este encontramos el decreto 1080 del 2015, cuyo objeto es por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector cultura
y que se especifican los artículos en el capítulo 11, sección B, ya como tal la base de datos, que es un tema de descripción archivística muy amplia, en el cual siempre enfocamos como un proceso de recuperación de información y un proceso donde se puede estipular qué es lo existente en cada una. Tenemos como tal el decreto 1081 del 2015 también, que son los instrumentos de gestión de la información pública. Tenemos unos conceptos de registro activo de información, registros de unos componentes, el índice de información. Todo esto ayuda a hacer una descripción en el orden público, que es lo que más nos especificamos en el Estado. Como pueden darse cuenta, tanto el Estado como el privado, el público como el privado, pues son secciones totalmente diferentes que no tienen la misma reglamentación como si lo hacen las entidades públicas que son regidas por el Estado y por el Archivo General de la Nación. Ya tomando en cuenta todas estas NTC, todas estas normas, todas estas ISO, pasamos a lo que es relativamente el punto de lo que es la descripción, los objetivos de cada una, para poder enfocarnos relativamente a lo que indica cada uno. Tenemos el primero, las normas colombianas, pues a lo que se define. Podemos aclarar de la NTC 4095 del 2013, norma general para la descripción archivística, lo cual especifica una elaboración de descripciones archivísticas que debe utilizarse juntamente con las normas nacionales existentes, no deben estar separadas, y lo cual la finalidad de la descripción es identificar y explicar el contexto y el contenido de la documentación de archivo. Los elementos específicos de cada una pues influye conforme a cómo está estructurada y cómo se consignan en cada una de sus fases de producción, selección, acceso, conservación, entre otras. Tenemos como tal pues cada norma tiene sus reglas y se pueden aplicar con independencia de acuerdo al tipo documental que se vaya a manejar. El tipo de reglas las podemos manejar en dos procesos que se identifican: es garantizar a la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas, no ampliarnos mucho sobre la documentación como tal, y, como lo mencioné antes, facilitar la recuperación y el intercambio de documentación sobre los archivos, y hacer posible la integración de las descripciones procedentes en un sistema unificado de información, es decir, que todo se encuentre en uno solo.